Lávese las manos, Faccineira, y deje de hablar de milagros. A usted le pagan para limpiar, no para predicar. La orden irrespetuosa fue dada por la doctora Sofía Ramírez, médica reconocida, quien ignoraba a la madre desesperada. Ella no sabía que Rosa María García, la Faccineira, era una diaconisa con 19 años de fe inquebrantable y que su simple toque activaría la fuerza sobrenatural de Dios en la columna vertebral del pequeño Diego Alejandro Flores. El corredor del tercer piso del Hospital General de Puebla olía a desinfectante y desesperación. Beatriz Flores apretaba la mano de Diego con tanta fuerza que sus nudillos se habían tornado blancos, mientras esperaba que la doctora Sofía Ramírez terminara de revisar los últimos estudios médicos de su hijo. «Señora Flores», la voz de la doctora cortó el silencio como un bisturí, «necesito que entienda la situación con absoluta claridad». Beatriz sintió cómo su estómago se contraía. Conocía ese tono. Era el mismo tono que había escuchado 3 meses atrás, cuando los paramédicos le dijeron que Diego había sufrido un accidente grave. El mismo tono cuando le explicaron que su hijo de 5 años había caído desde el tercer piso de su edificio mientras jugaba con sus amigos en las escaleras. «Los estudios de resonancia magnética son concluyentes», continuó la doctora Ramírez, señalando las imágenes en el monitor con un bolígrafo plateado. «La lesión en la médula espinal es severa e irreversible. La fractura en la vértebra T12 seccionó completamente los nervios responsables del movimiento de las extremidades inferiores». Diego, sentado en su silla de ruedas nueva que todavía olía a plástico y metal, jugaba distraídamente con un pequeño dinosaurio de juguete, ajeno a las palabras que estaban destruyendo el mundo de su madre. Hacía rugidos suaves, moviendo el tiranosaurio Rex verde por el reposabrazos de la silla. «¿Qué significa eso exactamente, doctora?», preguntó Beatriz, aunque una parte de ella ya conocía la respuesta. La había conocido desde el momento en que vio a su hijo inmóvil en aquella cama de hospital hace 3 meses. La doctora Sofía Ramírez se quitó los lentes y miró directamente a Beatriz. Sus ojos oscuros eran fríos, clínicos, despojados de cualquier emoción que pudiera considerarse debilidad profesional. «Significa que su hijo nunca volverá a caminar, señora Flores. Jamás. La parálisis es permanente y completa desde la cintura hacia abajo. No hay cirugía, no hay terapia, no hay tratamiento experimental que pueda revertir este daño. Necesita prepararse para cuidar a Diego en una silla de ruedas por el resto de su vida». Las palabras cayeron como piedras en agua estancada. Beatriz sintió que el mundo se inclinaba peligrosamente. Las paredes del pequeño consultorio parecían cerrarse sobre ella. Había mantenido la esperanza durante 3 meses interminables. 3 meses de fisioterapias dolorosas, de ejercicios inútiles, de promesas de los terapeutas de que hay que seguir intentando. 3 meses diciéndole a Diego que pronto podría volver a jugar fútbol con sus amigos, que los superhéroes también se caen pero siempre se levantan. «Pero doctora», la voz de Beatriz se quebró, «él tiene solo 5 años, es tan pequeño, tiene toda una vida por delante. Debe haber algo, algún tratamiento nuevo, alguna esperanza». «La esperanza sin fundamento científico es cruel, señora Flores», interrumpió la doctora con sequedad. «Como médica, mi deber es decirle la verdad, no alimentar fantasías que solo prolongarán su sufrimiento. Diego necesita que usted sea fuerte y acepte la realidad. Necesita una madre que lo prepare para una vida en silla de ruedas, no una que lo llene de falsas expectativas. ¿Y si buscamos una segunda opinión, en la Ciudad de México o en Estados Unidos? Puede consultar con 100 médicos más si lo desea», respondió la doctora Ramírez mientras guardaba los estudios en una carpeta manila. «Todos le dirán exactamente lo mismo. Los hechos no cambian según quien los observe. La ciencia es clara e inmutable. Su hijo está parapléjico y lo estará por el resto de su vida». Beatriz sintió las lágrimas quemándole los ojos.
pero las contuvo. No podía derrumbarse frente a Diego. No ahora. No cuando él la miraba con esos ojos enormes color café, esperando que mamá arreglara todo como siempre había hecho. «Mami», la vocecita de Diego atravesó la neblina de desesperación. «¿Ya podemos irnos? Quiero ver los dibujos de Spider-Man en casa». «Sí, mi amor», respondió Beatriz, forzando una sonrisa que se sentía como vidrio roto en su rostro. «Ya nos vamos». La doctora Ramírez se puso de pie, dando por terminada la consulta. La enfermera le dará las indicaciones para el manejo en casa y las citas de seguimiento. «Buenos días, señora Flores». Diego, y así, con una frialdad que parecía antinatural en alguien dedicado a cuidar enfermos, la doctora más respetada del Hospital General de Puebla cerró la puerta de cualquier esperanza que Beatriz hubiera estado sosteniendo con manos temblorosas. El corredor estaba más vacío ahora. Beatriz empujaba la silla de ruedas de Diego mecánicamente, sin rumbo fijo, sin saber realmente hacia dónde dirigirse. ¿Cómo se supone que debía volver a casa y continuar viviendo cuando el futuro que había imaginado para su hijo acababa de ser pulverizado? ¿Cómo iba a decirle a Diego que nunca volvería a correr, a saltar, a jugar fútbol como tanto amaba? Las lágrimas que había contenido en el consultorio comenzaron a escapar, primero lentamente, luego en un torrente imparable. Beatriz se detuvo junto a una ventana que daba al estacionamiento del hospital. Apoyó las manos en el alféizar y comenzó a sollozar, con el cuerpo entero sacudiéndose por la magnitud de su dolor. «Mami, ¿por qué lloras?», preguntó Diego, girando su silla para verla mejor. «¿Te duele algo?». «No, mi cielo», mintió Beatriz entre sollozos. «Mamá está bien, solo está un poco cansada». «Yo también estoy cansado», admitió Diego. «Este hospital huele feo. Quiero ir a casa y comer galletas». Beatriz se agachó frente a su hijo y lo abrazó con desesperación, como si pudiera protegerlo del destino cruel que acababan de sentenciarle. Diego era todo lo que tenía en este mundo. Desde que su padre los había abandonado cuando ella le dijo que estaba embarazada, habían sido solo ellos dos contra todo. Ella había trabajado turnos dobles en 2 restaurantes diferentes para darle a Diego todo lo que necesitaba. Había sacrificado sueños, oportunidades, relaciones, todo por este niño que ahora nunca caminaría de nuevo. «Te amo tanto, Dieguito», susurró contra el cabello oscuro de su hijo. «Tanto, tanto, tanto». «Yo también te amo, mami», respondió Diego, abrazándola con sus bracitos delgados. «Más que a los dinosaurios y a Spider-Man juntos». Una voz suave interrumpió el momento. «Disculpe, señora, ¿se encuentra bien?». Beatriz levantó la vista y vio a una mujer mayor vestida con el uniforme azul de limpieza del hospital. Tenía el cabello gris recogido en un moño despeinado, arrugas profundas alrededor de ojos oscuros y bondadosos, y sostenía un trapeador en una mano y un cubo en la otra. En su pecho, una placa identificadora decía: «Rosa María García, Servicios de Limpieza, 19 años de servicio». «Estoy bien», respondió Beatriz automáticamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Perdone, no quería molestar». «No molesta, señora», dijo Rosa María, dejando el trapeador apoyado contra la pared. «Trabajo en este piso desde hace muchos años. He visto a muchas familias recibir noticias difíciles. Escuché lo que le dijo la doctora Ramírez al salir del consultorio. Tengo oídos viejos, pero todavía funcionan bien». Beatriz sintió una nueva oleada de lágrimas. Había algo en la manera gentil en que esta desconocida la miraba, sin juicio, sin prisa, simplemente con compasión humana pura, que rompió las últimas defensas que había estado manteniendo. «Me dijo que mi hijo nunca va a caminar». Las palabras salieron en un susurro roto. «Tiene 5 años y me dijeron que pasará el resto de su vida en esa silla». Rosa María se acercó y, sin pedir permiso, puso una mano callosa y cálida sobre el hombro de Beatriz. «Los doctores saben mucho de ciencia»,
dijo suavemente, pero no lo saben todo. Dios también tiene voz en estas cosas, señora, y Él no siempre sigue los protocolos médicos. No creo en Dios, respondió Beatriz amargamente. Dejé de creer hace mucho tiempo, cuando le pedí que el padre de Diego volviera, y nunca lo hizo. Si Dios existiera, no le haría esto a un niño inocente. Rosa María asintió, sin ofenderse. Entiendo su enojo. Yo también he estado enojada con Dios muchas veces en mi vida. Cuando mi esposo Carlos murió en un accidente de construcción hace 8 años, le grité al cielo durante meses. Le pregunté por qué me había dejado sola, pero con el tiempo aprendí que Dios no causa el dolor, sino que camina con nosotros a través de él. Diego había estado escuchando la conversación con interés. ¿Usted cree que Dios puede hacer que vuelva a caminar?, preguntó con la sinceridad devastadora de un niño. Porque yo realmente quiero volver a jugar fútbol. Soy muy bueno, ¿sabe? Mi amigo Mateo dice que soy el mejor portero de toda la escuela. Rosa María se agachó hasta quedar al nivel de Diego, mirándolo directamente a los ojos. ¿Cómo te llamas, niño? Diego Alejandro Flores, respondió con orgullo. Tengo 5 años y medio, bueno, casi 6, si contamos los meses que faltan. Mucho gusto, Diego Alejandro. Yo soy Rosa María. Extendió su mano arrugada y Diego la estrechó con seriedad. ¿Y sabes qué? Yo sí creo que Dios puede hacer que vuelvas a caminar. He visto cosas que los doctores llamarían imposibles. He visto cómo la fe mueve montañas. Rosa María, interrumpió Beatriz con voz tensa. Por favor, no le dé falsas esperanzas. Acabo de escuchar a la mejor neuróloga del hospital decirme que es imposible. No quiero que mi hijo viva esperando un milagro que nunca llegará. ¿Y si llega?, preguntó Rosa María gentilmente. ¿Y si existe una posibilidad, aunque sea pequeña, aunque la ciencia diga que no? ¿Vale la pena intentarlo o prefiere rendirse ahora? Beatriz sintió algo revolverse en su pecho. Ira, esperanza, miedo, todo mezclado en un torbellino emocional. No sé quién es usted, dijo con voz temblorosa, pero no tiene derecho a entrar en nuestras vidas y ofrecernos cosas imposibles. Tiene razón, admitió Rosa María. No tengo derecho, pero tengo experiencia. Durante 19 años he trabajado en este hospital, limpiando pisos, vaciando basureros, siendo invisible para la mayoría de las personas. Pero también he cuidado enfermos en mi comunidad, he aprendido masajes terapéuticos de curanderos tradicionales, he visto cómo la fe combinada con manos dedicadas puede traer sanación cuando menos se espera. ¿Es usted enfermera? ¿Fisioterapeuta?, preguntó Beatriz con escepticismo. No, señora. Soy una faccineira que cree en milagros, respondió Rosa María con humildad. Pero si me lo permite, me gustaría visitarlos en su casa. No como empleada del hospital, sino como hermana en humanidad. No le cobraría nada. Solo pido la oportunidad de trabajar con Diego, de usar lo que he aprendido en tantos años, cuidando a los enfermos y ancianos de mi parroquia. ¿Por qué haría eso?, preguntó Beatriz, desconfiada. No nos conoce. Somos extraños para usted. Porque cuando vi a su hijo en esa silla y vi el dolor en sus ojos, sentí un llamado en mi corazón. Rosa María puso una mano sobre su pecho. He aprendido a escuchar esos llamados, señora Flores. Dios pone personas en nuestro camino por razones que no siempre entendemos de inmediato. Beatriz miró a Diego, quien observaba a Rosa María con curiosidad y algo que parecía esperanza. Su hijo había perdido tanto de su alegría natural en los últimos 3 meses. Había dejado de hablar de sus sueños de ser futbolista profesional. Había dejado de mencionar a sus amigos de la escuela. Había dejado de hacer planes para el futuro. Ver un destello de luz en sus ojos nuevamente hizo que algo dentro de Beatriz cediera. ¿Y qué haría exactamente?, preguntó cautelosamente. Masajes terapéuticos en la columna y las piernas de Diego para estimular la circulación y mantener los músculos activos. Ejercicios suaves que aprendí de fisioterapeutas a lo largo de los años.
Oraciones, si usted me lo permite, porque creo en el poder de la fe. Y principalmente, esperanza. Le daría a su hijo algo por lo que luchar, algo en qué creer. La doctora Ramírez fue muy clara, dijo Beatriz, pero su voz había perdido algo de su dureza anterior. La lesión es irreversible. No hay tratamiento que funcione. Los doctores tienen razón el 99% de las veces, concedió Rosa María. Pero ese 1%, señora Flores, ese 1% es donde viven los milagros. Y yo he dedicado mi vida a trabajar en ese espacio imposible. Diego tiró de la manga de su madre. Mami, yo quiero intentarlo. Me gusta la señora Rosa María. Y si hay una posibilidad de que pueda volver a caminar, aunque sea pequeñita, quiero intentarlo. Por favor. Beatriz cerró los ojos. ¿Qué tenía que perder? Ya había perdido todo. La esperanza, los sueños, el futuro brillante que había imaginado para su hijo. ¿Qué más podía arrebatarle el destino? Está bien, dijo finalmente abriendo los ojos para encontrarse con la mirada agradecida de Rosa María. Puede visitarnos, pero le advierto, no tenemos dinero. Apenas puedo pagar el alquiler y la comida con lo que gano en los restaurantes. No quiero su dinero, señora Flores, respondió Rosa María con una sonrisa que iluminó su rostro cansado. Solo quiero la oportunidad de servir. ¿Me da su dirección? Beatriz le dio la información, todavía sintiéndose como si estuviera cometiendo un error, como si estuviera abriendo la puerta a más dolor y decepción. Pero cuando vio la sonrisa en el rostro de Diego, supo que tomaría ese riesgo. Por él, tomaría cualquier riesgo. «Vendré el martes por la tarde después de mi turno», dijo Rosa María recogiendo su trapeador. «Y señora Flores, una cosa más, no pierda la fe, ni en Dios, ni en su hijo, ni en las posibilidades que todavía no podemos ver». Mientras Rosa María se alejaba por el corredor, empujando su cubo de agua sucia, Beatriz se preguntó si acababa de encontrar un ángel o simplemente una anciana bien intencionada que no entendía la gravedad real de la situación. El tiempo lo diría, pero en el fondo de su corazón, en un lugar que había mantenido cerrado desde que recibió el diagnóstico, sintió el más pequeño destello de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. El martes llegó con lluvia. Beatriz había pasado los últimos días en un estado de ansiedad constante, alternando entre la esperanza irracional y el cinismo protector. Había limpiado su pequeño departamento del tercer piso hasta que todo brillaba, más por nerviosismo que por necesidad. Diego había estado inusualmente animado, preguntando cada hora si ya era momento de que la tía Rosa viniera a visitarlos. Cuando tocaron la puerta a las 5:30 de la tarde, Beatriz sintió su corazón acelerarse. Abrió para encontrar a Rosa María de pie en el rellano, empapada por la lluvia, pero sonriendo ampliamente. Llevaba una bolsa de tela gastada en una mano y un paraguas roto en la otra. «Buenas tardes, señora Flores», saludó Rosa María. «Disculpe que llegue toda mojada». El camión se atrasó por la lluvia. «Pase, pase», dijo Beatriz, haciéndose a un lado. «Déjeme traerle una toalla». Mientras Rosa María se secaba, Diego rodó su silla desde la sala con entusiasmo. «Tía Rosa, vino. Pensé que tal vez no vendría por la lluvia». «Una promesa es una promesa, Dieguito», respondió Rosa María agachándose para darle un abrazo. «La lluvia no me asusta. He caminado bajo peores tormentas. El departamento de Beatriz era pequeño pero limpio. Una sala-comedor combinada con un sofá gastado y una mesa plegable. Una cocineta estrecha donde apenas cabían 2 personas y 2 habitaciones diminutas al fondo. Las paredes estaban decoradas con dibujos de Diego, dinosaurios coloridos, superhéroes voladores y curiosamente varios dibujos de él mismo jugando fútbol, como si su mente se negara a aceptar la realidad de su cuerpo paralizado. «Tienen un hogar hermoso», dijo Rosa María, mirando alrededor con genuina apreciación. «Se siente el amor aquí. Es pequeño», respondió Beatriz con algo de vergüenza.
pero es lo que puedo pagar con mi sueldo. El tamaño de una casa no mide la grandeza del amor que vive dentro de ella, dijo Rosa María sabiamente. Ahora, ¿dónde podemos trabajar con Diego? Necesitamos un espacio donde pueda acostarse cómodamente. Prepararon un área en la sala, colocando colchonetas que Beatriz usaba para hacer ejercicio sobre el piso. Rosa María abrió su bolsa de tela y comenzó a sacar sus herramientas. Frascos de aceites que olían a lavanda y eucalipto, una pelota de goma pequeña, bandas elásticas de colores y, curiosamente, un rosario de cuentas gastadas. «Antes de comenzar», dijo Rosa María, «necesito explicarles qué vamos a hacer. No soy doctora, no tengo títulos médicos colgados en ninguna pared, pero he aprendido cosas a lo largo de mi vida que ninguna universidad enseña». «¿Cómo qué?», preguntó Diego con curiosidad. «Cómo escuchar lo que el cuerpo está tratando de decir, cómo trabajar con los músculos y nervios de maneras que honran su diseño natural, cómo combinar el conocimiento antiguo de los curanderos con la fe en que nuestros cuerpos tienen capacidades de sanación que la medicina moderna a veces subestima», explicó Rosa María mientras vertía aceite en sus manos, «y principalmente cómo mantener la esperanza viva incluso cuando todo parece perdido. La doctora Ramírez dijo que la lesión de Diego es irreversible», recordó Beatriz. «¿Usted cree que puede revertirla?» «Yo creo que Dios puede hacer cualquier cosa», respondió Rosa María simplemente. «Y creo que nuestro trabajo es crear las condiciones para que un milagro pueda ocurrir. Piénselo así, señora Flores. Incluso si las posibilidades son de 1 en 1.000.000, alguien tiene que ser ese uno. ¿Por qué no Diego?» Beatriz no dijo nada. En cambio, ayudó a Diego a acostarse sobre las colchonetas, levantándolo de la silla con la práctica de 3 meses de cuidarlo de esta manera. Rosa María comenzó con movimientos suaves, casi reverentes. Untó el aceite aromático en sus manos y comenzó a masajear la espalda de Diego. Sus dedos, siguiendo la línea de la columna vertebral con precisión sorprendente para alguien sin entrenamiento formal. Presionaba puntos específicos, murmurando oraciones en voz baja mientras trabajaba. «¿Duele, mi cielo?», preguntó Beatriz ansiosamente cuando vio a Diego hacer una mueca. «Un poquito», admitió Diego, «pero se siente raro también, como cosquillas por dentro». «Eso es bueno», dijo Rosa María. «Significa que tu cuerpo está respondiendo, que hay vida en estos músculos, aunque no puedas sentirla completamente todavía». Durante la siguiente hora, Rosa María trabajó metódicamente sobre las piernas de Diego. Flexionaba sus rodillas, rotaba sus tobillos, presionaba puntos en sus pantorrillas y muslos, mientras recitaba oraciones que Beatriz reconoció como católicas tradicionales. Era una mezcla extraña de fisioterapia práctica y ritualismo espiritual. «Ahora», dijo Rosa María, «vamos a intentar algo. Diego, quiero que cierres los ojos y te concentres. Imagina que tus piernas están llenas de luz dorada, caliente y brillante. Imagina esa luz viajando desde tu corazón, bajando por tu columna, entrando en tus piernas. ¿Puedes hacerlo?» «Sí», respondió Diego, cerrando los ojos con concentración. «Veo la luz dorada. Es bonita. Bien, ahora, sin abrir los ojos, quiero que intentes mover tus dedos del pie. No importa si no puedes, solo intenta. Envía el mensaje desde tu cerebro hasta tus pies». Beatriz observaba con el corazón en la garganta. Diego fruncía el ceño con esfuerzo, todo su pequeño cuerpo tenso con la concentración. Pasó 1 minuto, luego 2. Nada sucedió. «Está bien, mi amor», dijo Beatriz suavemente. «No pasa nada». «No», interrumpió Rosa María firmemente. «Sí pasa algo. Aunque no veamos movimiento, Diego está reconectando vías neurales, está enviando señales que su cuerpo necesita recordar cómo recibir. La sanación no siempre es instantánea, señora Flores. A veces es tan lenta que apenas podemos percibirla. Pero está sucediendo». La sesión continuó por otra media hora.
Rosa María enseñó a Beatriz algunos de los ejercicios y masajes, explicando que necesitaban hacerlos diariamente, no solo durante sus visitas 2 veces por semana. La constancia es la clave, explicó Rosa María mientras guardaba sus aceites. Como regar una planta. Un día de agua no hace crecer una flor, pero meses de cuidado constante sí. ¿Cuánto tiempo cree que tomará?, preguntó Beatriz. Antes de que veamos algo. Rosa María la miró con ojos que habían visto demasiado sufrimiento en su vida. No lo sé, señora. Podría ser semanas, podría ser meses, podría ser que nunca veamos lo que esperamos ver, pero aún así habremos dado a Diego el regalo de la esperanza y del esfuerzo. Eso vale algo, ¿no cree? Cuando Rosa María se fue esa noche, Beatriz se quedó mirando a Diego mientras él dormía. Su hijo tenía una expresión pacífica en el rostro, algo que no había visto en meses. La esperanza era peligrosa, lo sabía. Pero mientras observaba el pecho de Diego subir y bajar con cada respiración, se permitió sentir la más pequeña chispa de esa cosa peligrosa llamada fe. Las semanas siguieron un patrón constante. Rosa María venía los martes y viernes por la tarde, trabajando con Diego durante horas con una paciencia santa. Beatriz aprendió las técnicas de masaje y las practicaba religiosamente cada noche antes de acostar a su hijo. Diego, por su parte, se había convertido en el paciente más dedicado, concentrándose intensamente durante los ejercicios y hablando constantemente sobre cómo volvería a jugar fútbol con sus amigos. Pero nada cambiaba. Las piernas de Diego permanecían tan inmóviles como siempre. En su tercera semana juntos, Beatriz finalmente expresó sus dudas. «Rosa María», dijo mientras preparaban el área de trabajo, «no está funcionando. Han pasado 3 semanas y Diego no puede mover ni un dedo del pie». «La fe es creer sin ver, señora Flores», respondió Rosa María tranquilamente. «Pero entiendo su frustración. Tal vez la doctora Ramírez tenía razón», continuó Beatriz, sintiendo las lágrimas quemar sus ojos. «Tal vez estoy siendo egoísta al hacer que Diego siga esperando un milagro que nunca llegará». «¿Puedo contarle una historia?», preguntó Rosa María. Beatriz asintió, demasiado cansada para resistir. «Hace 5 años conocí a una mujer en mi parroquia llamada Carmen. Tenía cáncer de páncreas en etapa 4. Los doctores le dieron 3 meses de vida. Le dijeron que hiciera sus arreglos finales, que se despidiera de sus seres queridos. Pero Carmen se negó a aceptar esa sentencia. Pidió oración, cambió su dieta completamente, comenzó a meditar y a trabajar con sanadores tradicionales. Los doctores la llamaron tonta. ¿Y?», preguntó Beatriz. «Y 5 años después, Carmen sigue viva. El cáncer desapareció completamente. Los doctores lo llaman remisión espontánea, como si ponerle un nombre científico explicara el milagro. Pero Carmen sabe la verdad. La fe, combinada con acción, puede mover montañas que la ciencia declara inamovibles». Esa noche, mientras Rosa María trabajaba con Diego, algo extraordinario sucedió. El dedo gordo del pie derecho de Diego se movió. Fue un movimiento minúsculo, casi imperceptible, como un temblor más que un movimiento consciente. Pero se movió. ¿Vieron eso?, gritó Rosa María, sus ojos brillando con lágrimas. «Señora Flores, Diego movió su dedo». «No», dijo Beatriz, sacudiendo la cabeza violentamente. «No, fue solo un espasmo muscular. Los doctores dijeron que eso puede pasar. Movimientos involuntarios, no significa nada». «Pero yo lo sentí», exclamó Diego abriendo los ojos con sorpresa. «Sentí mi dedo moverse, realmente lo hice, mami». «Inténtalo de nuevo, Dieguito», dijo Rosa María. «Concéntrate en ese dedo. Imagina la luz dorada fluyendo directamente hacia él. Ordénale que se mueva». Diego cerró los ojos nuevamente, su rostro una máscara de determinación absoluta, y entonces nuevamente el dedo se movió, esta vez un poco más, un movimiento más deliberado. «Lo hice, mami, lo hice de verdad».
Beatriz se cubrió la boca con ambas manos, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No podía permitirse creer, no podía permitirse esa esperanza cruel. «Necesito grabar esto», dijo Beatriz súbitamente, sacando su teléfono celular con manos temblorosas. «Necesito evidencia». Grabó a Diego mientras él, con concentración intensa, movía su dedo gordo del pie una y otra vez. Los movimientos eran pequeños, inconsistentes, claramente requiriendo un esfuerzo enorme, pero eran movimientos voluntarios, movimientos que la doctora Sofía Ramírez había declarado imposibles. Esa noche, después de que Rosa María se fuera y Diego estuviera dormido, Beatriz reprodujo el video una y otra vez en su teléfono. En la oscuridad de su pequeña sala, permitió que la esperanza que había estado reprimiendo durante semanas finalmente emergiera. Era aterradora y emocionante a la vez. Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional. Diego practicaba constantemente, intentando mover su dedo con una determinación que partía el corazón de Beatriz. A veces funcionaba, a veces no. Los movimientos eran inconsistentes, impredecibles, frustrantes. ¿Por qué a veces puedo y a veces no?, preguntaba Diego con frustración infantil. «Significa que tu cuerpo está aprendiendo de nuevo», explicaba Rosa María pacientemente. «Es como cuando eras bebé y estabas aprendiendo a caminar. No sucedió de un día para otro, ¿verdad? Primero te arrastraste, luego gateaste, luego te paraste con ayuda y finalmente caminaste solo. La sanación es así también, paso a paso, avance a avance». En la cuarta semana después de que comenzaron las sesiones, Diego logró mover todos los dedos de ambos pies. Eran movimientos pequeños, requiriendo concentración extrema, pero eran innegables. Beatriz grabó todo, creando un archivo de videos en su teléfono que revisaba obsesivamente, buscando patrones, buscando evidencia de progreso real. «Creo que deberías llevarlo de vuelta al hospital», sugirió Rosa María. «Dejar que los doctores vean el progreso. Tal vez puedan documentarlo oficialmente», respondió Beatriz inmediatamente. «La doctora Ramírez nos tratará como locos. Dirá que son espasmos sin significado. O peor, podría prohibirme continuar con las sesiones contigo. Pero si Diego realmente está sanando, los doctores necesitan saberlo», insistió Rosa María. «No solo por Diego, sino por todos los otros niños a quienes podrían darle esperanza». «Todavía es demasiado pronto», dijo Beatriz. «Esperemos un poco más, hasta que el progreso sea tan innegable que ni siquiera la doctora Ramírez pueda ignorarlo». Lo que Beatriz no admitía, ni siquiera a sí misma, era que tenía miedo. Miedo de que los doctores le dijeran que estaba viendo cosas que no estaban ahí. Miedo de que su esperanza fuera destruida por la fría realidad médica. Miedo de perder este precioso momento de posibilidad antes de que la certeza científica lo aplastara. Mientras tanto, en el Hospital General de Puebla, la doctora Sofía Ramírez continuaba su rutina diaria con eficiencia mecánica, paciente tras paciente, diagnóstico tras diagnóstico, verdad tras verdad difícil. No había pensado mucho en el caso de Diego Flores desde que lo cerró hace un mes. Era solo otro archivo en una pila interminable de tragedias médicas. Pero un martes por la tarde, mientras revisaba expedientes en su consultorio, la puerta se abrió sin anuncio previo. Rosa María García entró todavía vestida con su uniforme de limpieza, con el cabello despeinado por el viento y los ojos brillando con una determinación inusual para alguien de su posición social. «Disculpe, doctora Ramírez», dijo Rosa María, sin esperar permiso para hablar. «Necesito hablar con usted sobre Diego Flores». Sofía levantó la vista de sus papeles, frunciendo el ceño. «¿Quién es usted? ¿Y cómo se atreve a entrar a mi consultorio sin cita?» «Soy Rosa María García. Trabajo en limpieza en este piso desde hace 19 años», respondió con dignidad. «Y vine a decirle que Diego Flores está mejorando. El niño a quien usted declaró parapléjico permanente está recuperando movimiento en sus pies.
Sofía dejó su bolígrafo lentamente, su expresión transformándose de sorpresa a algo parecido a la ira fría. «Disculpe, ¿qué dijo?» «Diego está moviendo sus dedos voluntariamente», repitió Rosa María. «He estado trabajando con él, haciendo masajes terapéuticos y ejercicios de estimulación, y está respondiendo. La madre tiene videos como evidencia. Espasmos musculares», dijo Sofía inmediatamente. «Son comunes en pacientes con lesión medular. No significan nada. Son movimientos involuntarios, reflejos sin control consciente». «No son espasmos, doctora», insistió Rosa María. «Son movimientos voluntarios. Diego puede moverlos a voluntad cuando se concentra». Sofía se puso de pie, su altura imponente, logrando hacer que Rosa María pareciera aún más pequeña. «Señora García, no sé qué juego está jugando, pero está dando falsas esperanzas a una familia vulnerable. ¿Tiene usted licencia médica? ¿Entrenamiento en fisioterapia? ¿Alguna cualificación que la autorice a trabajar con pacientes con lesiones neurológicas?» «No, doctora», admitió Rosa María sin vergüenza. «Solo tengo 19 años de experiencia cuidando enfermos y una fe profunda en que los milagros son posibles». «Los milagros no existen», explotó Sofía. «Solo existe la medicina basada en evidencia, en ciencia, en hechos comprobables. Y el hecho es que Diego Flores sufrió una sección completa de médula espinal. Los nervios no se regeneran. Es imposible. Punto final». «Imposible es solo una palabra que usamos para cosas que aún no hemos descubierto cómo hacer», replicó Rosa María tranquilamente. «Y con todo respeto, doctora, usted no sabe todo. La ciencia no sabe todo. Hay misterios en el cuerpo humano, en la capacidad de sanación, que sus libros de texto no pueden explicar». «Esto es ridículo», dijo Sofía, caminando hacia su teléfono. «Voy a reportar esto a la administración. Está practicando medicina sin licencia. Está manipulando emocionalmente a una familia desesperada. Y voy a asegurarme de que nunca más tenga contacto con ningún paciente de este hospital». «Haga lo que considere necesario, doctora», respondió Rosa María con calma. «Pero antes de que lo haga, le sugiero que examine a Diego personalmente. Véalo con sus propios ojos. Porque cuando ese niño camine de nuevo, y yo creo que lo hará, usted querrá haber sido parte de eso en lugar de la persona que trató de impedirlo». «Ese niño nunca va a caminar», dijo Sofía con voz helada. «Y usted es una mujer cruel y engañosa por hacerle creer que lo hará». Rosa María sostuvo la mirada de la doctora sin pestañear. «La crueldad, doctora Ramírez, es destruir toda esperanza cuando un niño y su madre la necesitan desesperadamente. La crueldad es esconderse detrás de su ciencia como si fuera un Dios infalible. La crueldad es olvidar que, antes de ser científicos, somos humanos con corazones que deben sentir compasión». «Fuera de mi consultorio», ordenó Sofía, su voz temblando con ira apenas contenida. «Y si descubro que ha tenido cualquier contacto adicional con la familia Flores, me aseguraré personalmente de que sea despedida». Rosa María asintió con dignidad y se dirigió a la puerta. Pero antes de salir, se volvió una vez más. «Usted fue médica porque quería ayudar a las personas, ¿verdad, doctora? ¿Alguna vez, antes de que construyera esos muros alrededor de su corazón, usted soñaba con sanar, con traer esperanza? ¿Qué le pasó para que se volviera tan dura, tan cerrada a las posibilidades?» «La realidad me pasó», respondió Sofía. «La realidad de ver a demasiados pacientes sufrir innecesariamente porque alguien les dio falsas esperanzas. La realidad de aprender que no podemos salvar a todos y que pretender que podemos solo causa más dolor. Ahora, salga». Cuando Rosa María se fue, Sofía se dejó caer en su silla, temblando con una emoción que no había sentido en años. Abrió el expediente de Diego Flores, mirando las imágenes de resonancia magnética que había revisado docenas de veces. La lesión era clara, innegable, devastadora.
sección completa de médula espinal a nivel T12. No había tratamiento, no había cura. esperanza. Esos eran los hechos, y los hechos no mentían. Pero esa noche, conduciendo a casa, la imagen de esa anciana faccineira, hablándole con tanta convicción, con tanta certeza inexplicable, la perseguía. Y por primera vez en muchos años, la doctora Sofía Ramírez se permitió una pregunta peligrosa. ¿Y si estoy equivocada? Sacudió la cabeza violentamente, desechando el pensamiento. No, no estaba equivocada. La ciencia no estaba equivocada. Los milagros no existían. Solo existían remisiones espontáneas que aún no comprendíamos completamente, pero que eventualmente la ciencia explicaría. Ese era su credo, esa era su fe. Y sin embargo, algo en su interior se había movido, aunque solo fuera 1 milímetro. Las semanas continuaron su avance inexorable. Rosa María seguía visitando a Diego 2 veces por semana, pero ahora con más precaución, consciente de que la doctora Ramírez la había amenazado. Beatriz vivía en constante ansiedad, temiendo que llegara una llamada del hospital prohibiéndoles continuar con las sesiones. Pero el progreso de Diego era innegable ahora. En la 6ª semana logró flexionar sus tobillos. En la 7ª pudo tensar los músculos de sus pantorrillas. Los movimientos todavía eran débiles, inconsistentes, requiriendo concentración extrema, pero estaban ahí. Diego hablaba constantemente sobre volver a la escuela, sobre jugar fútbol con sus amigos. Su espíritu, que había estado tan apagado durante los primeros meses después del accidente, brillaba nuevamente con vida y esperanza. «Mami», dijo una noche mientras Beatriz le daba masajes en las piernas, «¿crees que la doctora Ramírez se enojará cuando me vea caminar?» «No sé, mi amor», respondió Beatriz honestamente. «Tal vez se sorprenda, tal vez se alegre por ti. O tal vez nos dirá que es imposible incluso cuando lo vea con sus propios ojos», agregó Diego con una sabiduría sorprendente para un niño de 5 años. «Tía Rosa dice que algunas personas solo pueden creer en lo que sus libros les dicen, no en lo que ven frente a ellos. La tía Rosa es muy sabia», dijo Beatriz, besando la frente de su hijo. «¿Tú crees en milagros ahora, mami?», preguntó Diego, mirándola con esos ojos enormes. «Porque yo sí, creo que Dios está ayudándome a sanar, y creo que pronto voy a sorprender a todos». Beatriz sintió las lágrimas quemar sus ojos. Había pasado tanto tiempo sin creer en nada más allá de lo que podía ver y tocar, pero mirando a su hijo, viendo el progreso innegable en sus piernas que los doctores habían declarado permanentemente paralizadas, ¿cómo podía no creer? «Sí, mi cielo», susurró. «Creo en milagros, creo en ti». En el Hospital General de Puebla, un nuevo médico estaba causando revuelo. El doctor Gabriel Hernández había llegado 2 semanas atrás, transferido desde un prestigioso hospital en la Ciudad de México. Era joven, brillante y, sorprendentemente, tenía reputación de tener una mente abierta poco común en la comunidad médica. El doctor Hernández había escuchado los rumores sobre el caso de Diego Flores a través de las enfermeras, quienes susurraban sobre la faccineira que estaba sanando milagrosamente a un niño parapléjico. La mayoría de los médicos se reían de los rumores. Pero Gabriel era diferente. Había crecido en una familia donde su abuela era curandera tradicional, trabajando con hierbas, masajes y prácticas antiguas que la medicina moderna a menudo desdeñaba. Pero Gabriel había visto demasiadas cosas inexplicables en su vida como para descartar todo lo que no encajaba perfectamente en un libro de texto médico. Un jueves por la tarde buscó a Rosa María mientras ella limpiaba el corredor del 3er piso. «Disculpe, señora García», dijo presentándose. «Soy el doctor Gabriel Hernández. He escuchado historias sobre su trabajo con un niño llamado Diego Flores. Me gustaría saber más». Rosa María lo miró con desconfianza. «La doctora Ramírez me amenazó con hacer que me despidan si continúo trabajando con la familia.
No estoy buscando problemas, doctor. No estoy aquí para causarle problemas, aseguró Gabriel. Estoy genuinamente interesado. Verá, crecí viendo a mi abuela trabajar como curandera. He visto cosas que la medicina occidental no puede explicar fácilmente. Si este niño realmente está mostrando recuperación neurológica, eso es algo que la comunidad médica necesita estudiar, no suprimir. Rosa María estudió su rostro, buscando signos de condescendencia o engaño, pero lo que vio fue curiosidad genuina y, sorprendentemente, respeto. El niño está mejorando, dijo finalmente. Puede mover sus dedos de los pies, flexionar sus tobillos, tensar sus pantorrillas. Los movimientos son voluntarios, no espasmos. La madre tiene videos documentando todo el progreso. ¿Puedo verlos?, preguntó Gabriel. Y si es posible, me gustaría examinar al niño personalmente. Tendría que preguntarle a la señora Flores, respondió Rosa María. Ella está aterrada de que los doctores le digan que está imaginando cosas, que lo que estamos viendo no es real. Le prometo acercarme con mente abierta y respeto, dijo Gabriel sinceramente. No estoy aquí para destruir esperanzas. Estoy aquí para descubrir la verdad, sea cual sea. Esa noche, Rosa María habló con Beatriz sobre el doctor Hernández. Beatriz era extremadamente reacia. No confío en los doctores, dijo, especialmente no después de cómo la doctora Ramírez nos trató. Este es diferente, insistió Rosa María. Lo puedo sentir. Y señora Flores, si Diego realmente está sanando, necesitamos documentación médica oficial. No solo por Diego, sino por todos los otros niños a quienes esto podría darles esperanza. Finalmente, después de mucha persuasión, Beatriz acordó permitir que el doctor Hernández examinara a Diego. Arreglaron reunirse en el departamento un sábado por la mañana, cuando Beatriz no tenía que trabajar. El doctor Hernández llegó puntualmente, llevando su maletín médico y una actitud de respeto genuino que inmediatamente puso a Beatriz más cómoda. Diego, por su parte, estaba emocionado de mostrarle a un doctor de verdad lo que podía hacer. «Hola, Diego», saludó Gabriel agachándose hasta el nivel del niño. «Tu tía Rosa me ha contado cosas impresionantes sobre ti. ¿Te importaría mostrarme lo que puedes hacer?» «¡Claro!», respondió Diego entusiastamente. «Mire, puedo mover todos mis dedos de los pies. Toma un poco de concentración, pero puedo hacerlo». Gabriel observó con atención profesional mientras Diego, frunciendo el ceño con esfuerzo, movía sus dedos uno por uno. Los movimientos eran pequeños, pero innegables, y claramente voluntarios. «Impresionante», murmuró Gabriel tomando notas. «¿Puedes hacer algo más?» Diego procedió a demostrar cómo podía flexionar sus tobillos, tensar sus pantorrillas, y hacer que sus rodillas temblaran ligeramente. Cada movimiento requería concentración intensa, y el esfuerzo era visible en su pequeño rostro, pero los movimientos estaban ahí. Gabriel realizó un examen neurológico completo, probando reflejos, sensibilidad y rango de movimiento. Lo que descubrió lo dejó genuinamente asombrado. «Señora Flores», dijo después de completar el examen, «lo que está viendo es real. Diego está mostrando recuperación de función motora en áreas que, según su expediente médico original, deberían estar permanentemente paralizadas. Los reflejos están comenzando a regresar. Hay respuesta a estímulos táctiles en áreas que antes no tenían sensación. Y los movimientos voluntarios, aunque débiles, son innegables». «¿Está diciendo que mi hijo se está curando?», preguntó Beatriz, su voz temblando con emoción. «Realmente, estoy diciendo que está mostrando mejora neurológica significativa, que no debería ser posible según nuestro entendimiento actual de lesiones de médula espinal», respondió Gabriel cuidadosamente. «Si debemos llamarlo curación o simplemente recuperación neurológica atípica, es semántica. El hecho es que está sucediendo». «Pero la doctora Ramírez dijo que era imposible», dijo Beatriz. «Dijo que la lesión era irreversible, que Diego nunca caminaría».
La doctora Ramírez es una neuróloga excepcional, dijo Gabriel diplomáticamente, pero incluso los mejores médicos trabajamos dentro de los límites de lo que la ciencia médica actual comprende. Y hay mucho que aún no comprendemos sobre el sistema nervioso, sobre la capacidad del cuerpo para sanar, sobre los factores que pueden influenciar la recuperación. Se volvió hacia Rosa María. Señora García, ¿puede describir exactamente qué ha estado haciendo con Diego? Rosa María explicó sus técnicas en detalle. Los masajes terapéuticos siguiendo líneas de energía que había aprendido de curanderos tradicionales, los ejercicios de visualización, las estimulaciones musculares constantes y sí, las oraciones y la fe que infundían cada sesión. Gabriel escuchó sin interrumpir, sin juzgar. Cuando ella terminó, asintió pensativamente. Mi abuela habría reconocido muchas de esas técnicas, dijo. Trabajaba de manera similar, y aunque la medicina occidental a menudo descarta estas prácticas como no científicas, he visto demasiados resultados inexplicables como para ignorarlas completamente. Tal vez lo que estamos viendo aquí es una combinación de estimulación física constante, activación neuroplástica a través de ejercicio mental intenso y sí, posiblemente algo que aún no podemos medir científicamente. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Beatriz con ansiedad. ¿Va a reportar esto? ¿La doctora Ramírez se enterará? Voy a documentar este caso oficialmente, respondió Gabriel. Y sí, la doctora Ramírez se enterará porque es la neuróloga asignada a Diego. Pero señora Flores, esto es algo bueno. Si Diego realmente está recuperándose, necesitamos documentación médica apropiada. Necesitamos monitoreo regular para entender qué está sucediendo. Y francamente, esto podría cambiar la manera en que tratamos lesiones de médula espinal en el futuro. ¿Y si ella trata de detenerlo?, preguntó Rosa María. Ya me amenazó con hacer que me despidan. Yo me encargaré de la doctora Ramírez, dijo Gabriel con determinación. Esto es demasiado importante como para dejarlo enterrar por orgullo profesional o rigidez académica. Un niño está recuperando funciones que no debería poder recuperar. Eso es extraordinario, sin importar cómo sucedió. Esa noche, el doctor Gabriel Hernández escribió un informe detallado sobre el caso de Diego Flores, adjuntando los videos que Beatriz había grabado y sus propias observaciones del examen físico. Agregó el informe al expediente médico oficial de Diego y envió una copia a la doctora Sofía Ramírez con una nota solicitando una reunión para discutir el caso. La respuesta de Sofía fue predeciblemente furiosa. El lunes por la mañana, Gabriel fue convocado al consultorio de la doctora Ramírez. Ella estaba de pie detrás de su escritorio, su expresión glacial, el informe de Gabriel arrugado en su mano. «¿Qué es esta basura?», exigió, arrojando el informe sobre el escritorio. ¿Recuperación neurológica atípica? ¿Mejora significativa de función motora? ¿Ha perdido la cabeza, doctor Hernández? Con todo respeto, doctora Ramírez, examiné al paciente personalmente, respondió Gabriel con calma. Los hallazgos son innegables. Diego Flores está mostrando recuperación de funciones que usted declaró permanentemente perdidas. Espasmos musculares, dijo Sofía inmediatamente. Movimientos reflejos no significan nada. No son espasmos, insistió Gabriel. Son movimientos voluntarios conscientes. El niño puede controlarlos a voluntad. Hay retorno de sensibilidad en áreas previamente insensibles. Los reflejos están reapareciendo. Esto no es normal para lesiones de médula espinal, pero está sucediendo. «Es imposible», dijo Sofía, su voz subiendo de volumen. Revisó las imágenes originales de resonancia magnética, vio la lesión. Es una sección completa de médula espinal a nivel T12. Los nervios no se regeneran, doctor Hernández. Eso es neurología básica 101. Los nervios no se regeneran según nuestro entendimiento actual, corrigió Gabriel. Pero la ciencia médica está constantemente descubriendo que cosas que creíamos imposibles son simplemente improbables o incomprendidas.
La neuroplasticidad del cerebro y la médula espinal es mucho más compleja de lo que pensábamos hace apenas 10 años. Entonces, está sugiriendo que una faccineira sin entrenamiento médico, usando aceites aromáticos y oraciones, ha logrado lo que años de investigación neurológica avanzada no ha podido hacer, dijo Sofía con sarcasmo mordaz. ¿Eso es lo que está diciéndome? Estoy diciendo que algo está funcionando, respondió Gabriel. Y como científicos, nuestro trabajo es observar, documentar y tratar de entender, no descartar evidencia porque no encaja con nuestras creencias establecidas. No son creencias, son hechos, espetó Sofía. Y el hecho es que esa mujer está manipulando a una familia vulnerable, dándoles falsas esperanzas. Y usted, doctor Hernández, está ayudándola a perpetuar este fraude. ¿Y si no es fraude?, preguntó Gabriel. ¿Y si realmente está sucediendo algo extraordinario aquí? ¿No tiene curiosidad? ¿No quiere saber cómo o por qué? Lo que quiero es proteger a mis pacientes de charlatanes y doctores crédulos que deberían saber mejor, respondió Sofía fríamente. Voy a ordenar nuevos estudios de resonancia magnética para demostrar que la lesión original persiste y que cualquier mejora que usted observó es ilusoria o mal interpretada. Excelente, dijo Gabriel, sorprendiéndola. Eso es exactamente lo que deberíamos hacer. Nuevos estudios de imagen, evaluaciones neurológicas regulares, documentación rigurosa, investigación científica apropiada de un fenómeno inusual. Sofía lo miró con sospecha. Está demasiado confiado para alguien que está promoviendo lo que esencialmente equivale a medicina alternativa sin fundamento. Estoy confiado porque he examinado al paciente y sé lo que vi, respondió Gabriel. Y estoy lo suficientemente seguro de mis hallazgos como para someterlos a cualquier escrutinio científico que usted quiera aplicar. La verdad puede resistir la investigación, doctora Ramírez. Solo las mentiras necesitan esconderse de la evidencia. Durante un momento, algo parpadeó en los ojos de Sofía. Incertidumbre, tal vez, o miedo, pero desapareció tan rápidamente como había aparecido, reemplazado por su máscara profesional habitual. Programaré los estudios para la próxima semana, dijo fríamente, y cuando demuestren que no ha habido cambio estructural en la lesión de médula espinal, espero una disculpa formal por este circo que ha creado. Y si los estudios muestran algo inesperado, respondió Gabriel, espero que tenga la humildad científica de reconocer que tal vez no sabemos todo lo que pensamos que sabemos sobre el cuerpo humano y su capacidad de sanación. Los días siguientes fueron tensos. La noticia del caso de Diego se esparció por el hospital como fuego en pasto seco. Algunos médicos y enfermeras estaban intrigados, otros escépticos y unos pocos abiertamente hostiles. Rosa María era el centro de susurros constantes mientras trabajaba. La semana pasó con agonizante lentitud. Beatriz estaba aterrorizada de los nuevos estudios médicos, temiendo que revelaran que todo había sido una ilusión. Diego, por su parte, estaba emocionado, convencido de que los doctores finalmente verían que estaba mejorando. El día de los estudios llegó. Beatriz llevó a Diego al hospital temprano en la mañana. El departamento de radiología estaba frío y lleno de máquinas intimidantes que zumbaban y chasqueaban. Diego estaba nervioso pero valiente, apretando la mano de su madre mientras lo preparaban para la resonancia magnética. ¿Va a doler, mami?, preguntó con voz pequeña. No, mi amor, lo tranquilizó Beatriz. Solo tienes que quedarte muy quieto mientras la máquina toma fotos de tu columna. Después de la resonancia, el doctor Hernández realizó un examen neurológico completo y detallado, documentando cada movimiento, cada respuesta, cada pequeña mejora. Los resultados de los estudios tardarían 2 días en ser analizados completamente. 2 días que se sintieron como 2 años para Beatriz, quien apenas podía comer o dormir mientras esperaba el veredicto. Y si los estudios muestran que no hay cambio,
preguntó Beatriz durante una de las sesiones. ¿Y si la doctora Ramírez tenía razón desde el principio? Entonces seguiremos trabajando, respondió Rosa María simplemente. Porque incluso si las máquinas no pueden ver la sanación todavía, nosotros podemos sentirla. Diego puede sentirla, y eso es lo que importa. El día de los resultados llegó finalmente. Beatriz recibió una llamada del hospital pidiéndole que viniera para una reunión con la doctora Ramírez y el doctor Hernández. Beatriz sintió su estómago revolverse con ansiedad mientras preparaba a Diego y llamaba a Rosa María para que las acompañara. «No tengo que ir», dijo Rosa María por teléfono. «Soy solo la faccineira. No tengo lugar en reuniones médicas oficiales. Por favor», suplicó Beatriz, «te necesito ahí. Seas o no seas oficial, eres parte de esto. Eres la razón por la que estamos viendo cualquier progreso en absoluto». Rosa María aceptó finalmente, aunque sabía que su presencia probablemente enfurecería más a la doctora Ramírez. La sala de conferencias del tercer piso estaba fría y formal cuando llegaron. La doctora Sofía Ramírez ya estaba allí, sentada a la cabeza de una mesa larga, con imágenes médicas desplegadas frente a ella. El doctor Gabriel Hernández estaba a su lado, su expresión cuidadosamente neutral. 2 residentes más estaban presentes, presumiblemente como testigos. «Señora Flores, Diego, gracias por venir», dijo Sofía con formalidad profesional. «Y señora García, aunque su presencia aquí es irregular, supongo que puede quedarse ya que aparentemente es parte integral de esta situación». El sarcasmo en su tono era apenas velado. Rosa María se sentó sin responder, manteniendo su dignidad silenciosa. «Hemos revisado exhaustivamente los resultados de los nuevos estudios de resonancia magnética», continuó Sofía, presionando un botón que iluminó las imágenes en una pantalla grande. Estas imágenes muestran la columna vertebral de Diego a nivel de la lesión original en T12. Beatriz apretó la mano de Diego preparándose para lo peor. «Lo que vemos aquí», continuó Sofía, su voz tensa de una manera extraña, «es algo que no puedo explicar completamente según los principios neurológicos establecidos». El silencio en la sala era tan denso que Beatriz podía escuchar su propio corazón latiendo. Sofía señaló una imagen con su puntero láser, su mano temblando casi imperceptiblemente. «Esta es la imagen original de hace 4 meses», dijo, mostrando una resonancia donde la lesión en la médula espinal era claramente visible, una brecha oscura y devastadora en la estructura blanca de la columna. Sección completa de médula espinal a nivel T12. Irreversible, según todos los estándares médicos conocidos. Cambió a la siguiente imagen. «Y esta es la imagen de hace 3 días». Beatriz jadeó. Incluso sin entrenamiento médico, podía ver la diferencia. La brecha que había sido tan pronunciada en la primera imagen parecía menor, menos definida. Había algo allí que no había estado antes, algo que parecía conectar los 2 extremos de la médula dañada. «¿Qué significa eso?», preguntó con voz temblorosa. «Está sanando». Sofía cerró los ojos brevemente, como si las palabras que estaba a punto de decir le causaran dolor físico. «Hay evidencia de regeneración tisular parcial en el sitio de la lesión», continuó Sofía, su voz apenas un susurro. «Estructuras neurales que aparentan estar reconectándose. Es médicamente inexplicable, pero innegable. La médula espinal de Diego está comenzando a regenerarse». Las palabras cayeron como truenos en la sala silenciosa. Beatriz sintió que el mundo se inclinaba, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Diego la miraba con ojos enormes, procesando las palabras de la doctora con la lenta comprensión de un niño que acababa de presenciar su propio milagro. Gabriel sonrió ampliamente, aunque mantuvo su profesionalismo. Rosa María simplemente juntó sus manos en oración silenciosa, sus ojos brillando con lágrimas de gratitud. «Doctora Ramírez», dijo Gabriel suavemente, «¿qué recomienda ahora?» Sofía miró sus propias manos, temblando sobre el escritorio.
Durante 20 años había construido su carrera sobre certezas, sobre hechos científicos inmutables, y ahora, frente a ella, estaba la evidencia irrefutable de que había estado equivocada. Pero más que su orgullo herido, sintió algo más profundo despertar en su pecho, asombro genuino ante el misterio del cuerpo humano que había olvidado sentir hacía tanto tiempo. «Recomiendo», dijo finalmente mirando directamente a Rosa María por primera vez con respeto, «que continuemos exactamente lo que están haciendo, combinado con fisioterapia formal que yo supervisaré personalmente, y que documentemos cada paso de esta recuperación, porque si Diego puede sanar, tal vez otros también puedan». Se volvió hacia Beatriz, su expresión suavizada por algo que parecía humildad. «Señora Flores, le debo una disculpa. Le quité la esperanza cuando debí haberle dado herramientas para luchar. Le dije que era imposible cuando debí haber dicho que no sabía, y por eso lo siento profundamente». Beatriz se levantó y, para sorpresa de todos, abrazó a la doctora. Sofía se quedó rígida por un momento. Luego lentamente correspondió el abrazo, permitiéndose sentir la emoción que había reprimido por tantos años. «Todos cometemos errores», susurró Beatriz. «Lo importante es estar aquí ahora, cuando mi hijo más lo necesita». Rosa María se acercó a Diego y le acarició el cabello con ternura. «¿Ves, Dieguito? Te dije que ibas a sorprender a todos. ¿Significa que voy a caminar de nuevo, tía Rosa?», preguntó Diego, su voz llena de esperanza cautelosa. «Significa, mi niño, que Dios no ha terminado de escribir tu historia», respondió Rosa María, «y que cuando la gente dice imposible, a veces solo significa que aún no hemos visto cómo hacerlo posible». Sofía se agachó hasta quedar al nivel de Diego, mirándolo con ojos que finalmente habían recordado ver a la persona detrás del paciente. «Diego, tu recuperación va a requerir trabajo duro, mucho trabajo. No será fácil y no será rápido. Pero si sigues esforzándote como lo has estado haciendo, creo que vas a volver a correr por esas canchas de fútbol. Y cuando lo hagas, voy a estar allí para aplaudirte». Diego sonrió con una luz que podría iluminar todo el hospital. «¿Puedo abrazarla, doctora?». Sofía sintió su garganta cerrarse con emoción. «Por supuesto que puedes». Mientras Diego abrazaba a la doctora que había declarado su caso perdido y Rosa María sostenía la mano de Beatriz, Gabriel observaba la escena con una sonrisa. Sabía que estaban presenciando algo más grande que la recuperación médica de un niño. Estaban presenciando el momento en que la ciencia y la fe encontraron un terreno común, donde la humildad derrotó a la arrogancia, y donde el poder sanador del amor y la esperanza demostraba ser tan real como cualquier medicamento. 6 meses después, Diego Flores dio sus primeros pasos temblorosos en la sala de fisioterapia del Hospital General de Puebla. La doctora Sofía Ramírez lo sostenía de un brazo, Rosa María del otro, mientras Beatriz lloraba de alegría grabando cada segundo. El doctor Gabriel Hernández documentaba meticulosamente cada detalle para el artículo científico que cambiaría para siempre cómo el mundo médico entendía la regeneración neural. Pero más allá de la ciencia, más allá de las explicaciones y los estudios, estaba una verdad simple que todos en esa sala comprendían. A veces, los milagros usan manos humanas para manifestarse. Y a veces, la persona menos probable, una faccineira invisible con fe inquebrantable, es exactamente el instrumento que el universo necesita para recordarnos que lo imposible es solo una palabra que usamos para cosas que aún no hemos aprendido a creer.